Iglesia Evangélica Restauración presenta su programa Con Manos Llenas, con la pastora Elizabeth Carmona. Dios les bendiga. Es una oportunidad maravillosa de parte de nuestro Dios el estar compartiendo juntos nuestro programa Con Manos Llenas. Gracias por las llamadas de teléfono, gracias por compartir con nosotros este tiempo y abrir sus corazones para que haya un consejo de la palabra de Dios y el Espíritu Santo también pueda manifestar el poder de Jesucristo obrando ese milagro que ustedes están esperando. No nos cansemos de esperar, porque cuando nosotros ponemos la confianza y la esperanza en Dios, crea que es galardonador de lo que usted anda buscando. Pero es necesario que cuando nos acerquemos a Dios, creamos que le hay y es galardonador de lo que usted busca. Gracias nuevamente y siempre llámenos por teléfono, queremos bendecir su vida. Allí en la pantalla sale la dirección de nuestra iglesia y con mucho gusto le vamos a recibir en nuestra congregación. Así que reciba bendición y mientras desarrollamos el pasaje que tenemos hoy, allí en San Juan 9, tenemos la historia de un ciego sanado. Sanando la vista es el tema de hoy. Tenemos con nosotros a nuestro hermano Octavio Aguas, que es nuestro evangelista, que Dios le ha permitido desarrollar una fe grande en los milagros. Y cada vez que él ministra esa palabra de sanidad y de fe, Dios restaura, Dios sana y Dios muestra su poder milagroso. Hermano Octavio, bienvenido. Qué bendición que compartamos juntos en este set. Amén, gloria al Señor. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar otra vez aquí, trayendo la palabra de sanidad y de liberación que el Señor puso en mi corazón y en mis labios para poder llevarte a ti. Hay tanta necesidad allá afuera, y mucha enfermedad allá afuera, y déjame decirte que hoy en día he escuchado mucho acerca de la enfermedad del cáncer y orando a Dios. Le he preguntado por qué esa enfermedad y me dice el Espíritu de Dios, ese es un espíritu de muerte que se apodera de la persona y no importa la parte del cuerpo que toque, y esa enfermedad se llama cáncer, ya sea cáncer al estómago, cáncer, es un espíritu de muerte que se apodera de la persona. Pero para eso dice que apareció el Hijo de Dios para deshacer toda obra del maligno. Para eso vino Cristo, para darnos vida y vida en abundancia. Así es que si hay enfermedad que tú tienes, déjame decirte que ese es el día que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Él quiere sanarte, Él quiere libertarte, Él quiere que disfrutes la vida abundante en Cristo Jesús aquí en la tierra, mientras tanto que el Señor viene. Pero abre tu corazón, solamente tienes que creer. El secreto está en creer a la palabra de Dios y poner en práctica, y las cosas van a suceder. Así que bienvenido. Gracias por las llamadas, estamos para orar por tus necesidades y déjame decirte que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos y sigue obrando milagros. Él quiere bendecirte con manos llenas. Amén. Aleluya. En las Escrituras tenemos un personaje que en San Juan 9 nos habla que es un hombre que nació ciego. Y hermano Octavio me preguntaba, ¿por qué cree usted que se dan las limitaciones físicas? A veces nacen las personas así. En ese tiempo se creía que era resultado de castigo de Dios. ¿Será que muchos piensan que cuando nace uno con algún impedimento físico es castigo de Dios? No, no es castigo de Dios. Hoy con la tecnología que tenemos en la sanidad pueden descubrir cuáles son los defectos o lo que afecta prácticamente a una persona cuando nace. Saben que si esta persona, este feto, digamos, ha adquirido, digamos, la mujer o el hombre tiene SIDA, entonces dice que prácticamente los genes pasan para él y puede salir con esa enfermedad de SIDA o no puede salir. Pero yo lo que pienso es que
Cuando las personas nacen así es porque Dios así permite que vengan, porque Él quiere manifestar su gloria, Él quiere manifestar su misericordia para estas personas. Pero nosotros, en nuestra humanidad, se nos hace duro que nazca un niño ciego o que nazca un niño con un impedimento de las manos y todo. Pero yo he visto en muchos casos, en la televisión he visto muchos casos de mujeres y de hombres que no tienen las manos y ellos comen, ellos dibujan, ellos hacen todo, no se les dificulta para nada, ellos manejan carros. O sea que eso no es impedimento. Lo que pasa es que nosotros no dejamos que la obra de Dios se haga en nosotros y es por eso que nosotros estamos ciegos. Y el pasaje que traemos hoy acerca de este hombre que estaba ciego y le hacen la pregunta y le dicen que quién pecó, maestro, si pecaron sus padres o pecó él para que naciera así, si es parte del pecado porque él nació así. Dice, no, ni sus padres pecaron, ni él tampoco pecó, para que se manifieste la obra de Dios. Dicen, esas personas es necesario que obren las obras que el que me envió. Entonces, cuando unas personas nacen así, no es porque han pecado, no es porque sus padres han pecado, no, sino que Dios permite que vengan así porque Dios quiere manifestar su poder y su misericordia con ellos. Ahora, nuestra mente humana va a decir, Dios es injusto, ¿por qué a otros sí y por qué a mí me tocó así? Solo Dios sabe, hay preguntas que nosotros no tenemos respuestas, pero un día vamos a tener todas las respuestas cuando estemos en la presencia de Dios y Él nos va a decir por qué las cosas sucedieron. Amén. Es una realidad. En este caso tenemos a este hombre, no nos define la edad, pero dice que era ciego de nacimiento, o sea que él siempre vivió en la oscuridad. Pero en esta oportunidad se encuentra con Jesús y estando allí con él, el Señor Jesús dice las Escrituras que confirma que no pecó él, ni sus padres, sino que da testimonio para manifestar las grandes obras de Dios. Amén. En esa vida. Otra de las cosas que veo en este milagro es que dice que escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, dice San Juan 9:6, y luego le da una orden y le dice, ve a lavarte en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Habrá un solo método como Dios sana o este testimonio nos da a nosotros la seguridad que Dios tiene diversidad de formas para sanar? Es lo que yo también me puse a pensar en el principio cuando estudié todo lo que es las sanidades que hizo Jesús, de la manera que Él sanó y las cosas que Él hizo. Dios no tiene una sola manera para sanar. Él sana como Él quiere y cuando Él quiere. Yo me imaginaba aquí, me ponía a pensar, digo, pero ¿por qué escupió e hizo lodo de su saliva y le puso en los ojos y dijo, ve y lávate allá en el estanque? Entonces yo me puse a pensar y me puse a analizar eso. Dije, ¿por qué Dios hizo esto aquí así? Dios quería probar el corazón de esta persona que estaba ciega, si era obediente o no. Y quería probar también a los que le acompañaban a él. Había muchos judíos, fariseos que no creían en él, que pensaban que la manera de sanar solamente hacer una oración extremadamente y levantar las manos y todo, y una oración sencilla. Él escupió en el suelo, hizo lodo, lo puso y dijo, vete a lavar allá en el estanque. Entonces, yo me imagino yo humanamente pensando, la multiforma que tiene Dios para sorprender a la humanidad de cómo Él sana, sería ilógico. Pero para Dios tiene lógica, porque Dios quiere enseñar a la humanidad que Él ama a la humanidad y no importa los métodos de cómo lo sana, pero Él lo quiere sanar. Lo único lo que Él quiere es que nosotros seamos obedientes y creamos a la palabra de Dios, que creamos en Él. Entonces este hombre cuando obedeció, fue la obediencia, el acto de obediencia le hizo recobrar la vista. Amén. Es interesante, a veces podría uno pensar,
si este método de la saliva milagrosa, ¿será que la saliva tiene un poder curativo o qué? Podría uno de creyente considerarlo, pero algo que estaba leyendo es que normalmente uno cuando el niño se hiere o se quema, automáticamente, ¿qué es lo que hace mamá con el niño? Le pone el dedo en su boquita y como que para estimular. Entonces decía, ¿será que la saliva puede ser milagrosa? No, lo que pasa es que este es algo natural de la humanidad. Cuando, digamos, uno se corta, lo primero que hace es hacer que sí, y se corta. Y a veces se corta, digamos, la sangre ya no sale más. ¿Tendrá algún poder ahí? No lo sabemos, pero sí sabemos que Jesús su saliva ocupó y la mezcló con tierra y lo untó en los ojos y le dijo, ve y lávate, nada más, anda, lávate al estanque. Y él no le dijo, después de que te laves, mira, vas a ser sano y regresa y da gloria a Dios. No, él solamente hizo lo que hizo y dijo, ve y lávate. Y entonces el acto de obediencia de él a creer lo que Jesús hizo es que el producto, el resultado fue que él recibió sanidad. A mí en una ocasión, vuelvo a repetir, me tocó, hermana, orar por un vestido ahí en México. La hermana estaba en el hospital. Y entonces cuando ella vino y me dijo que si podíamos orar por el vestido para que ella esté mañana en el culto, yo creo que Dios la va a sanar. Entonces me vino a la memoria cuando Pablo dice que cuando él predicaba, dice que los sudaríos de él, las toallas que se secaban del sudarío, de la unción, del poder, se llevaban y ponían sobre los enfermos y eran sanados. Amén. Entonces cuando yo me creí eso, dije, yo oro. Entonces oré en la mano y al siguiente día la mujer estaba ahí Amén. ahí en el culto, en la campaña. Yo dije, wow, eso sí que es... ¿Qué fue lo que ocurrió? El acto de obediencia y creer. Amén. Hay dos elementos importantes para los milagros en la vida nuestra, y es creer y obedecer. Amén. Y ahí había una necesidad. Este hombre necesitaba la vista. Nunca había mirado, así que él estaba acostumbrado a permanecer en oscuridad. El recibir el milagro de sanidad y el acto de obediencia, seguro que personas lo condujeron hasta el estanque y estando ahí en el estanque, alabarse automáticamente como Jesús le ordenó que hiciera. Ese acto de obediencia y el creer en su corazón. Amén. Que al obedecer la orden de Jesús iba a recibir sanidad. Dios sigue haciendo milagros, pero también hay una realidad. A Dios no lo podemos encerrar a un método para poder recibir un milagro. Dios lo que quiere es nuestra obediencia y que nuestra fe que está puesta en Él, nosotros podamos actuar. Porque cuando nosotros creemos en el poder sanador de Jesucristo, Él no nos va a defraudar, sino que va a obrar maravillas. Es interesante también que dice que lo habían puesto a mendigar, hermano. Amén. Sí, o sea, prácticamente es para que la gente tenga lástima de él y, digamos, como es ciego, le van a dar una moneda, le van a dar una limosna. Entonces, era una manera de cómo, digamos, quizás él hacía dinero para llevar a su casa, para ayudar a su familia. A su familia. O sea, que prácticamente él no estaba esperando solamente que lo hicieran todo a él, sino que también se puso ahí a mendigar. Dije, pues, y hoy en día, déjeme decirle, hermana, los mendigos más, qué sé yo, son ricos, son los que piden limosna, hermana. Mire, una señora, decía mi esposa, estaba en el carro, una señora estaba pidiendo que le regalaran $1. Y mi esposa, pues como viendo así, le regaló $1 y venía otra así. Y cuando ella se dio cuenta, ¿sabe qué manejaba esa señora? Un Mercedes-Benz. Santo Dios. Por eso es que la Escritura dice de que la fe de muchos se enfriarán, hermano. Porque imagínense estas personas. Un Mercedes-Benz manejaba la señora y estaba pidiendo limosna. Y déjeme decirle, las personas que piden así en la calle o en los fríos, lo que sea, así se pasan todo el día ahí. Creo, ¿no, hermana? Son miles de carros que pasan por ahí. Y $1, una peseta, hace más de lo que uno está trabajando, hermana. En realidad es así, pero nosotros movidos al buen corazón
damos siempre a esas personas, digamos, pero indigentes, siempre debemos de dar aun cuando la gente esté falsificando su necesidad, porque Dios nos manda, hermano, a dar, ¿verdad? Y no investigar primero si lo necesita o no, sino nosotros debemos de otorgar esa dádiva. Esa es parte de la generosidad de nuestro corazón, aunque el Señor da testimonio que va a venir un tiempo en que se enfriará la fe de muchos, porque al saber todas estas cosas, ¿verdad? Como que algunos ya nos volvemos un poquito más retraídos para dar, pero algo bien bonito dice que no nos cansemos de dar. Mire, me gusta en este pasaje, hermano Octavio, de que el testimonio de los vecinos lo reconocían de que había sido ciego, pero también nos dice que a los mismos padres invitaron para que dieran testimonio. ¿Por qué los religiosos dudaron de que él hubiera sido nacido ciego? Es que lo que pasa, hermana, prácticamente las personas que son religiosas están basadas sus creencias en mandamientos y ordenanzas de hombres. Que si se hace una oración de esta manera que así, es que se van a ser sanos. Por ejemplo, hay muchos que dicen que si no le ungen con aceite, pues no van a ser sanos, porque es bíblico, dice que los discípulos ungían con aceite y los enfermos sanaban. Pero yo puedo ver ahí en la Biblia las multiformas de sanar a los enfermos. Dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Santiago dice que le unjan con aceite y la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Pablo, los sudarios de ellos los llevaban los trapos y eran sanados. Solamente Jesús con la palabra decía y eran sanados. Entonces, ¿será que Dios, tenemos que practicar todas estas formas de cómo Dios sanaba? No. Le digo por qué, hermana, porque yo me he puesto a pensar y he querido hacer las cosas como Jesús hacía, como los discípulos hacían, y nunca ocurre nada. Pero cuando el Espíritu de Dios dice, pon la mano, ocurren. O sea sea que debe haber una sensibilidad guiado por el Espíritu de Dios en la persona que va a ministrar Amén. la gracia de sanidad divina que viene de parte de Dios. Amén. Amén. O sea que es importante creer los métodos bíblicos por medio de los cuales el Señor operó, Amén. pero también Él tiene diversidad de nuevas cosas de cómo Él puede sanar a los enfermos. Amén. En muchas ocasiones me ha tocado ministrar a mi hermana cuando he estado ministrando lo que el Espíritu de Dios me ha guiado, dice, diles que pongan la mano sobre la enfermedad. Que yo no ponga, sino que las personas pongan la mano sobre la enfermedad. Entonces le digo, todos los que tienen dolor de estómago, dolor de cabeza, pon tu mano sobre eso y que el Señor te va a sanar. Entonces, Amén. una obediencia a la voz del Espíritu Santo como Él quiere hacer. Amén. Es muy importante que el que ministra tiene que ser sensible a la voz del Espíritu. Hay veces que el Señor dice, se queda callado, no dice nada. Entonces yo cuando el Señor no dice nada, yo me quedo, digo, entonces actúo como en la palabra de Dios. Pongo Amén. mi mano y oro en el nombre de Jesús que sea sano. Porque eso dice las Escrituras. Amén. Entonces yo hago así porque así, digamos, el Señor me ha enseñado. Pero cuando el Señor quiere obrar un milagro a una persona así, eso es lo único que el Señor me dice. Me acuerdo, hermana, cuando la hermana María, ¿se acuerda de la hermana María? Marita, Amén. si nos estás mirando, Dios te bendiga, Cristo te ama. El Señor me dijo, acércate y dile esto. Y toma su pie. Entonces cuando ella no podía caminar, ¿se acuerda? Me dijo el Señor que le dijera que tan apresurada que madrugas para tu trabajo, dice, pero a la casa del Señor no llegas. Pero para que veas que yo soy misericordioso contigo, le cogí el pie y se le fue el dolor. El Señor me dijo que hiciera eso. Amén. Amén. Entonces ella se quedó sorprendida, me dijo, ya no tengo dolor. Pero sí, la palabra, el mensaje que Dios quería decirle a ella, se lo pudo decir y Dios obró la sanidad. Amén. Creo que en las Escrituras vemos el pasaje de que los religiosos en ese tiempo, más bien lo que les molestaba era de que Jesús hizo el milagro de sanidad en un día De reposo, un día de sábado. reposo. Entonces, a veces nosotros obstaculizamos el proceder de Dios para una bendición en una vida.
Y algo bien importante que nosotros debemos de mirar es la sencillez de nuestros corazones. Dios quiere permitirle al Espíritu de Dios que obre milagros. A veces el corazón endurecido de los que están a nuestro alrededor impiden un milagro, o nosotros mismos tenemos prejuicios o dureza en nuestro corazón y no permitimos que el fluir de Dios en esa gracia sanadora puede operar un milagro. Amén. Entonces, qué importante es mirar el milagro de este hombre que cuando el Señor escupió, hizo lodo, lo untó sobre sus ojos y le dio la palabra, él actuó en obediencia. Amén. Ahí yo veo una sencillez en el corazón de este hombre. La gente necesita entender de que Dios permite uno obrar la gracia sanadora cuando hay sencillez en nuestros corazones, hermano. Amén. Y déjame decirte una cosa. Si lo que te estás pasando, tú una enfermedad o tuviste un accidente de algo, te quebraste tu pierna y estás cojeando, o sea, déjame decirte que no son casualidades, las cosas suceden con un propósito y Dios quiere obrar en esas vidas porque esas vidas piensan y dicen, qué mala suerte, o por qué me tocó a mí y por qué no a otro, por qué a mí, por qué no a esta de acá, si este es más malo que yo hago aquí, yo hago acá y me tuvo que ocurrir eso aquí. Déjame decirte una cosa, Dios es justo para buenos y para malos. Lo que acontece al bueno, acontece al malo también. Amén. Porque Dios es justo. Pero déjame decirte una cosa. Sé que en tu corazón estás diciendo que Dios es injusto, pero Dios no es injusto. Dios mira tu corazón y sabe tu necesidad. Y Él quiere sanarte verdaderamente. Él quiere obrar la obra que envió a Cristo para que tú seas sano, para que tú seas libre. Pero deja tus prejuicios. Cristo sana y salva hoy en día. No importa cuál sea tu enfermedad. Pero una cosa sí te digo, solamente tienes que creer y obedecer a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te dice, tienes que perdonar a aquellos que te hicieron mal, perdónalos y el milagro va a ocurrir. Pero si guardas rencor en tu corazón, guardas odio en tu corazón, es bien difícil que pueda venir un milagro. Pero si tú eres sensible y perdonas a aquellos que te hicieron mal, mira, Dios no va a tardar tu sanidad. Amén. Y en esta tarde vamos a orar para que Amén. Dios pueda obrar un milagro en tu vida y Gloria des a gloria a Jesús. Dios, porque Amén. las obras que Dios obra es para dar gloria a Dios. Amén, amén. Si gusta, hermano, oramos por esas necesidades. No sé si naciste con un impedimento de nacimiento, pero para Dios no hay nada imposible. La sencillez del corazón es muy importante. El creer, el obedecer la palabra de Dios puede producir en ti que haya un fluir de gracia sanadora. Dios quiere manifestar su poder y para Él no hay nada imposible. Únete con nosotros, vamos a orar juntamente con nuestro hermano Octavio y conforme tu fe es hecho y conforme a como tú pides en la sencillez de tu corazón, tú haces fluir la gracia sanadora. Amén. Yo solamente quiero recalcar eso. Mira, hay un pasaje en la Biblia de un niño que trajeron a Jesús, estaba endemoniado, y Jesús le dijo, ¿tú crees que puedo hacer esto? Y él dijo, sí, ayuda a mi incredulidad. Amén. Y el milagro ocurrió. Cuando eres sincero con Dios y le dices, yo no tengo fe para recibir un milagro, pero quiero que obres un milagro, Él te va a creer a eso, porque Él sabe, Él quiere la sinceridad de tu corazón para Amén. obrar el milagro. No si tienes tanta fe, no, la sinceridad de tu corazón, decirle, yo soy incrédulo, pero ayúdame a creer en un milagro y el milagro va a ocurrir. Padre, Amén. en el nombre de Jesús. Amado Cristo, Padre, gracias te damos gloria, en honra y esta alabanza hora. a ti, Señor. Honramos, Porque Señor, tuyo es tu el nombre. poder y la gloria por todos los Recibe siglos, gloria Señor. y alabanza. Tú eres Dios soberano en los cielos y en la tierra y no hay Recibe otro fuera de gloria ti, y Señor. alabanza. Señor, en ese nombre que sobre todo nombre, Todo nos acercamos a sea ti tu rogando, mano. implorando tu favor y tu misericordia, Señor. Que extiendas tu mano de poder y toques de esas vidas, Señor. Han nacido con impedimentos, Señor. Hay unos que le falta un brazo. Ahora, Señor, extiende, Señor. Ahora produzca, Señor, ese brazo, Padre. Hay unos que nacieron, Señor, sin una pierna, Padre. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Señor, estira, Señor, esa pierna ahora y se forma, Señor, ahora para gloria de tu nombre, Señor. Hay personas que nacieron, Señor, con huesos rotos, Señor.
Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Señor, endereza esos huesos ahora, Padre, para gloria de tu nombre y alabanza de tu nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro por esas personas, Señor. Padre, hay personas que están ahora desahuciadas de los médicos, Señor. Ese espíritu de muerte se ha apoderado de ellos, Señor, que se llama cáncer. Te digo a ti en el nombre de Jesús de Nazaret, sal fuera de esos cuerpos ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del maligno. Padre, gracias por la sanidad que tú has hecho ahora, gracias por la libertad que tú has hecho ahora, Señor, por el poder de tu palabra, es hecho ahora para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Señor. Bendice a todos aquellos que están mirando, Señor, el programa y escuchando también, Señor, y obra un milagro, Señor, a favor de ellos, Señor, para gloria de tu nombre y alabanza de tu nombre, Señor, porque para eso los formaste y los hiciste, Señor, y te damos gracias, Señor, por estos milagros, Padre. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, aleluya. Creo que uno de los milagros más poderosos es recibir la vista cuando uno no ha nacido así. El gozo y la alegría que debe haber en el corazón de la persona que recibe la sanidad. Pero en este caso vemos a unos padres que en lugar de glorificar a Dios, evaden para que no fueran echados de la sinagoga, porque ya habían dicho que si alguno confesaba a Jesús, iba a ser quitado del lugar de reunión. Pero déjame decirte que en medio de todos esos obstáculos, Cristo Jesús manifestó su poder, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Solo tienes que creer en tu corazón, creer la palabra que es enviada y accionar, y el Espíritu Santo de Dios fluirá su poder de sanidad. Dios te bendiga y recibe el amor de Jesucristo juntamente con el nuestro, ese milagro que Él quiere operar. Bendiciones a manos llenas. Evangélica Restauración presentó su programa Con Manos Llenas, con la pastora Elizabeth Cardona. Estamos ubicados en el 7914 Garfield Avenue, Bell Gardens, California, 90201. O puede escribirnos al P.O. Box 2084, Bell Gardens, California, 90202. Dios les bendiga.